Hola, muy buenas tardes. Les habla César Alejandro Caire, soy alumno de la Universidad Fermín Toro. Hoy voy a estar hablando sobre las formas o modos que podemos encontrar dentro de la determinación de la obligación tributaria. Esto es una continuidad de lo que es nuestra carrera de Derecho y conociendo esa parte del derecho tributario. Hay algunos tratadistas que definen la determinación de la obligación tributaria como el acto conjunto de actos emanados dentro de la administración tributaria, entre lo que pueden ser los particulares o de ambos coordinadamente. Que estos por supuesto, están destinados a establecer en cada caso particular una especie de configuración del presupuesto de hecho, de la medida de lo imponible y del alcance de la obligación. Esto a su vez hace una especie de determinación de obligación tributaria y el Estado, por supuesto, provee la ejecución efectiva de la pretensión. Otros autores dicen también que la definen como ese procedimiento mediante el cual se precisa la existencia de la obligación tributaria, en el caso concreto, quién es el obligado y el monto a pagar. La ley establece en forma general las circunstancias o presupuesto de hecho en cuya producción deriva la sujeción del tributo. Este mandato indeterminado tiene su secuencia en una operación posterior, mediante la cual la norma a través de la ley se particulariza o también se individualiza y se adapta a la situación, obviamente, de cada persona que puede darse o hallarse incluida en la hipótesis de la intendencia tributaria. Hay también otras cosas o aspectos importantes que se tocan dentro de este tema, que es el procedimiento mediante el cual el deudor tributario verifica la realización del hecho generador de la obligación tributaria, que también señala la base imponible y la cuantía del tributo, destinándose a establecer primero la configuración del presupuesto del hecho, la medida de lo imponible y también el alcance de la obligación. En esta parte de la cuantía del tributo voy a destacar de alguna manera u otra esta referencia que es de sumo interés. Esta clase de determinación de la obligación tributaria en la base cierta que tomando en cuenta esos elementos existentes que permitan conocer en forma directa el hecho generador de la obligación tributaria y la cuantía de la misma, que es lo que habíamos tratado de decir, la base presunta en méritos de los hechos y circunstancias que por relación normal es el hecho generador de la obligación tributaria. Esta permiten establecer la existencia y cuantía de la obligación. Y diferencia entre estos tipos de determinación, es claro que la diferencia que de alguna manera u otra se ven aquí de este tipo de determinación es la determinación sobre la base cierta para establecer la obligación tributaria por parte de los hechos reales que coinciden. Es un tema bastante amplio que por supuesto tratamos de discutir a través de esta pequeña charla o exposición, vamos a llamarlo de esta manera. El artículo 127 del Código Orgánico Tributario dice: la administración tributaria dispondrá de amplia facultad de fiscalización y determinación para comprobar y exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias, pudiendo establecer primero practicar fiscalizaciones, realizar fiscalizaciones, entre otras cosas, exigir a los contribuyentes responsables y terceros de exhibición de su contabilidad y demás documentos relacionados con su actividad, requerir a los contribuyentes responsables y terceros para que comparezcan ante sus oficinas a dar contestación de las preguntas, practicar avalúo o verificación física de toda clase de bienes, recabar a los funcionarios o empleados públicos de todos los niveles de la organización política del Estado, retener y asegurar los documentos revisados durante la fiscalización, entre otros puntos que son de sumo interés. La fiscalización en materia tributaria es la acción o efecto de fiscalizar, o sea, nosotros estamos dando un paso importante en que haya un cumplimiento, inspeccionar, y esta vez constituye esa base o fase o etapa inicial del procedimiento administrativo de la determinación. Primero hay una autodeterminación, que es el acto mediante el cual el propio sujeto pasivo, el contribuyente, por medio del documento denominado planilla de liquidación, determina y cuantifica la obligación tributaria. Es el más utilizado dentro de las legislaciones modernas, ya que ahorra tiempo y sobre todo dinero. Determinación de oficio es el acto administrativo mediante el cual el sujeto activo, que venía siendo el Estado,
este procede a determinar de alguna manera u otra, cuantificar en los siguientes casos: cuando el contribuyente no haya declarado, cuando existen dudas sobre la declaración, cuando no presente el contribuyente los libros contables, que es muy importante eso, y cuando la declaración no esté debidamente respaldada por los documentos de contabilidad que permitan conocer los antecedentes y el monto de las operaciones para calcular el tributo. Otra cosa es cuando los libros y registros y demás documentos reflejen el patrimonio real del contribuyente. Eso es algo sumamente importante para establecer el movimiento tributario de una empresa. Es algo que indudablemente debe ayudarnos para que la ley sea establecida como dentro del proceso de la cosa juzgada, vamos a decirlo así, del cumplimiento y no del no cumplimiento. O sea, que hagamos todo esto desde el punto de vista de la legitimidad. El artículo 131 establece un sistema para la determinación de oficio por parte de la Administración Tributaria a través, que nos dice sobre lo que habíamos dicho, sobre la base cierta, con apoyo en todos los elementos que permitan conocer en forma directa los hechos imponibles. Sobre la base presuntiva, en mérito de los elementos, hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión con el hecho imponible permitan determinar la existencia y cuantía de la obligación tributaria. Es lo que habíamos tocado anteriormente. Se entiende por la determinación de la obligación tributaria sobre base cierta cuando se cuenta de alguna manera u otra con digamos, el apoyo de esos elementos que permiten conocer en forma directa los generadores del tributo. Y sobre base presuntiva, como lo habíamos dicho, cuando se determina a través de hechos o circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación permitan determinar existencia y cuantía. El 132 nos dice: la administración tributaria podrá determinar los tributos sobre base presuntiva cuando los contribuyentes o responsables se opongan u obstaculicen el acceso a los locales oficinas, lleven dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido, no presentan los libros y registros de la contabilidad, la documentación comprobatoria, o no proporcionan las informaciones relativas a las operaciones registradas. Y esta también ocurre cuando hay irregularidades: omisión del registro de operaciones, registro de las compras, omisión o alteración de los registros de existencia. Esto lo dice la ley. No cumplan con las obligaciones sobre valoración de inventario, no establezcan mecanismos de control de los mismos. Que también se adviertan otras irregularidades que imposibiliten el conocimiento cierto de las operaciones. Bueno, esto es un tema largo, sin duda alguna, pero hemos tocado de alguna manera u otra esa primera parte, ¿no?, sobre la obligación tributaria. También algunos estudiosos del derecho tributario agregan una tercera forma de determinación, que es la mixta, que es la que efectúa la administración con la colaboración del sujeto pasivo. En este caso, el sujeto pasivo es el que nos da la información necesaria, que por supuesto la pide o la solicita la administración tributaria. Puede obligarlo, pero ¿quién fija el monto a pagar, que es el órgano fiscal y no el contribuyente? ¿Ok? Entonces, cuando vemos ese cuadro general del procedimiento de fiscalización y determinación de la obligación tributaria, desde el 177 de la ley hasta el 199, hay normas generales, hay inicio y notificación, apertura del expediente, cruce de datos e información general, precinto de documentos, copia de documento, acto de reparo, interés y multa, acta de conformidad, el sumario, la evacuación de pruebas, aseguramiento de los fiscalizados, resolución final, plazo máximo y recursos en contra. Eso del 177 al 193. La recaudación y percepción del tributo como manifestación de la actividad administrativa dirigida a la aplicación de los tributos. La recaudación queda comprendida dentro del marco del derecho tributario formal, el cual consiste en el ejercicio de la función administrativa conducente a la realización de los créditos tributarios y demás del derecho público. Esto es un procedimiento para hacer efectivo el pago de la suma de dinero de las liquidaciones tributarias, ya sean provisionales o, en este caso, sean definitivas, que también es uno de los casos que se puede dar. Las excepciones y exoneraciones tributarias. La excepción, algunas señalan que el polo negativo del hecho imponible es definido como la situación jurídica de origen constitucional o legal en que se encuentran un grupo sujeto,
que hacen, aún dándose el respeto de ellos, los supuestos fácticos que harían nacer la obligación tributaria. Los mismos no se les sean imputables. Otro lo define como la dispensa total o parcial de la obligación tributaria que nace dentro de la legislación, que es establecida en forma tacitiva, una cosa así como nos dice la investigación. La excepción es creada para fines extrafiscales de naturaleza económica. La exoneración es la dispensa legal de la obligación tributaria, que se trata de hechos que en principio están definidos del hecho generador de la obligación tributaria, pero las cuales la ley por razones de política fiscal excluye dentro de la legislación. De alguna manera u otra hemos estudiado esto. Espero que les haya gustado esta pequeña exposición, un poco larga, pero bueno, de gran interés para el estudio del derecho tributario y sobre todo para tener claro cómo establece la normativa jurídica, cuáles van a ser las obligaciones que va a tener en este caso tanto el sujeto pasivo como el sujeto activo. O sea, cómo van a actuar ellos. Y eso es lo más importante de todo esto en esta investigación. Espero que les haya gustado, un poco humilde, precisa, concisa, con una gran motivación de poder llevar la información a todos ustedes. Que tengan ustedes muy buenas tardes, un saludo a la profesora, a todo aquel que desee ver esta exposición.